El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Como habíamos anunciado, está ya vía Zoom en comunicación con Hora de Cambio Miguel Antezana, analista político, especialista en marketing político. Señor Antezana, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Perfecto. Bien, ¿cómo analizar esta crisis que está viviendo el país y que daría la impresión que es consecuencia ya de varios años atrás en un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo? Esto parecería las barras bravas, pero que al final de cuentas cada vez le está haciendo más daño a la estabilización socioeconómica de nuestra patria. ¿Cuál es su opinión al respecto? Ciertamente que vivimos una crisis que ya es preocupante, que viene de hace muchos años. Y si intentamos buscar el origen o alguna de las causas de esta crisis, no necesariamente viene con solamente nombrar a los gobiernos anteriores, que si bien es cierto que hay situaciones que se vienen repitiendo, hay que ir un poco más allá, hay que estudiarlo un poquito más en profundidad. Y cuando vamos en ese lado, precisamente en encontrar las causas, en las raíces, encontramos que nos encontramos frente al sistema político. Desde mi punto de vista, el sistema político actual es la causa de estos problemas. ¿Por qué? De hecho, inclusive con las últimas reformas que se les hizo en el gobierno de Vizcarra, con esta reforma también inclusive hasta a nivel constitucional, no se solucionaron los grandes problemas de fondo. Actualmente, bajo el sistema político, el poder lo tienen los partidos políticos. Y hemos visto que los partidos políticos, más que ser organizaciones en las que hay ideologías, planteamientos, programas de gobierno, propuestas de país, en realidad son unas combis que llevan a personas que van a buscar el poder. Y esas personas, además, que son elegidos, que son representantes o que son puestos a disposición de la gente, son personas que no han pasado ningún tipo de filtro, sino que simplemente se han reunido por conveniencia, por intereses políticos, por intereses empresariales. Y ante esos candidatos es que la gente se ve obligado a elegir a congresistas, a alcaldes, a regidores y hasta al presidente de la República. Entonces, mientras mantengamos el actual sistema político, este es un círculo vicioso que vamos a seguir viendo, repitiendo y constantemente vamos a seguir yendo por ese lado. Por lo tanto, desde mi punto de vista, el origen o lo de que debemos trabajar es el sistema político, reformar a fondo y de verdad el sistema político. Pero ahí, y ya termino con esto, ahí caemos en una trampa. Quienes son encargados de hacer esta reforma son precisamente la gente que está en el Congreso. Y a esta gente no le interesa ni le conviene hacer las reformas políticas de las que estamos mencionando. Ahora, cuando hablamos de esta crisis política reflejada en los partidos, reflejada en el mismo resultado de los procesos electorales, presidentes que ganan con el 19%, no se respeta a aquellos que votan en blanco, inviciado, eso parecería que son ciudadanos de quinta clase, que no se les valora su voto, que es un porcentaje importante. Se ve reflejado en lo que pasó en las últimas elecciones, ¿no? O sea, si bien es cierto, un tercio lo ha tenido Castillo, ha habido otro tercio, de una u otra manera, el fujimorismo, pero también ha habido otro tercio de los que han votado en viciado y en blanco, ¿no? O sea, y que prácticamente expresan una opinión en el proceso electoral. Pero esa crisis política a la que usted menciona, ¿por dónde pasa necesariamente para ser superada? Como usted dice, va al Congreso, no hay voluntad política para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que se está cautivando acá o cultivando acá? ¿Una revuelta popular, algo parecido como lo que pasó en Chile hace poco? ¿Hacia dónde vamos, amigo Antezana? Bueno, es muy posible porque en la medida que los representantes de la sociedad, los representantes de la ciudadanía no actúan de acuerdo con los intereses de la ciudadanía,
entonces la sociedad, la gente se ve obligada a salir a las calles a reclamar lo que no se está ejecutando a nivel de la representatividad. Ciertamente que el camino o la vía, como siguió Chile, no está descartada en el caso peruano. De hecho, hemos tenido demostraciones en los últimos años en que la gente, cuando se decide salir a las calles, logra sus cometidos. Recordemos el caso de Merino, recordemos el caso, inclusive hace algunos años atrás, de la ley Pulpín, de cómo se tuvo que derogar la ley por la presión popular. Por lo tanto, yo no descarto que pueda suceder eso, que la gente ya harta de este sistema político, ya harta de tener a la misma gente desde hace 30 años, o de tener personas que en vez de tener currículum tienen prontuario, la gente salga a la calle y la gente comienza a reclamar para una reforma real, se vean obligados a hacerla. Entonces, yo creo que sí, no está descartada esa posibilidad. Sin embargo, yo espero, tengo la esperanza, muy poca esperanza, pero la tengo, de que en algún momento la gente que está en el Congreso se dé cuenta que esta es una obligación de ellos, que esto no es un tema de conveniencia partidaria, no es conveniencia de un grupito de gente, sino que esto va a hacer, mientras no enfrente la situación, va a hacer que se convierta en una olla de presión que en algún momento va a estallar. Ahora, usted es especialista en marketing político y lógicamente uno de esos objetivos es el análisis de cómo se desenvuelven las agrupaciones políticas, cómo se envuelven las fuerzas políticas en el país. Y hemos visto que, al menos que yo tenga uso de razón, que es por primera vez que en los últimos meses se está dando una movilización de la derecha como derecha. Antes no salían. Antes estaban en el balcón, como se dice. Y vemos de que los domingos sale la derecha, los sábados salen los que apoyan al gobierno y genera en cierta medida una especie de enfrentamiento, pero lo que no vemos es de que unos defendiendo lógicamente al Congreso, otros defendiéndolo al presidente, unos que se vayan, que cierren el Congreso, otros que se vayan, que cierren el Ejecutivo, que se vaya el presidente, pero si hay esa voluntad de movilización, lo que no vemos es una voluntad de decir alto a la delincuencia. ¿Por qué no ponerse de acuerdo todos juntos? Donde la delincuencia ahora ya está cada vez peor. Un joven universitario de la uni, por robarle su celular, lo han asesinado en una combi, ¿no? Increíble, ¿no? Y esto ya es como un denominador que las noticias nos trae todos los días, ¿no? O sea, ¿por qué no ponerse de acuerdo? ¿O es que la estrategia, al menos como nosotros lo señalamos acá de lo que se trata es de que hay una componenda y que siga ese nivel de contradicciones, ¿no? A ver, frente a la primera parte, yo creo que hablar de la derecha, que es la que sale, y que la izquierda es la que defiende el gobierno, me parece también una posición quizás un poco extrema. Si analizamos quiénes son los que salen a marchar, como tú bien dices, son personas además con una serie de características muy marcadas. No es cualquier persona, no es necesariamente un ciudadano de a pie. Y si tú ves ahí un ciudadano de a pie, como se dice entre comillas, es porque le han pagado, es porque le han dado su polo, le han dado su pancarta y se ve claramente un patrón. No es que espontáneamente hayan salido. Es más, en marchas anteriores, y marchas lo quiero poner entre comillas, han salido caravanas de carros y por solamente ver los tipos de carros que salen, ahí puedes darte el perfil. De hecho, también, y esto no sale de mi boca, sino que es público notorio, se los llega a calificar de la DBA, ¿no? La derecha bruta y achorada, porque llegan a situaciones extremas, y a situaciones tan extremas y tan ilógicas que inclusive comienzan a hacerle favor al gobierno, porque dicen cosas totalmente absurdas. No voy a detallar todos los que dicen, porque estaríamos todo un programa hablando sobre eso. Pero por el otro lado, por el lado también de la izquierda, la gente que apoya a Castillo, también se basan en discursos que no tienen sostén. El gran discurso en este momento es el tema de la Asamblea Constituyente, como si la Constitución fuera a resolver los problemas del país, y eso no es así. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que vemos en realidad es una carencia de ideas, una carencia de ideologías, una carencia además del conocimiento de la situación política del país, que lamentablemente está metida la gran cantidad de gente. Por eso también es que están pasando cosas, porque la gente se desentiende de la política, a la gente no le interesa la política, porque ve más de lo mismo y entonces mejor se dedica a lo suyo. Entonces, esta ausencia de interés en la política contribuye a este sistema vicioso de la política que mencioné hace unos momentos. Y en cuanto al tema de la inseguridad y otros temas,
Yo creo que esto es consecuencia en este momento de la incapacidad del gobierno. Ciertamente que hemos visto ya varios cambios de ministro y seguramente van a seguir habiendo más cambios de ministro porque las personas que han convocado no tienen la capacidad para ejercer esos cargos. Simplemente se ha visto como una cuota política de Perú Libre, se ha visto como una forma de llenar espacios para llegar al poder, porque sí, porque siempre ha estado la derecha y la cosa. Entonces, como que pareciera que la idea es poner a cualquier persona, una persona pues sin conocimiento, sin estudios, sin nada, y eso como que si fuese una reivindicación, pero al contrario, lo que está haciendo es mucho más daño al tema de la gobernabilidad. Yo creo que aquí, insisto, tiene que haber una toma de conciencia masiva de por qué está pasando esto. Porque cuando solamente nos dedicamos a buscar culpables, entonces no vemos por dónde es la solución, sino que simplemente estamos buscando culpables, pero ya, si tienes a todo el mundo es culpable, entonces ¿qué hacemos? Yo creo que es una situación que nos obliga a repensar y a pensar la política de una diferente manera y a ver precisamente de dónde sacamos nuevos liderazgos y nuevas personas que ocupen cargos en lo que es el gobierno nacional, regional, inclusive municipal. Y lo que usted dice, señor Miguel Antezana, en la práctica está reflejando la crisis de los partidos políticos, la crisis de los políticos en general. No tienen programa, no hay ideas. Anteriormente las ideas se combaten con ideas, pero hoy vemos que los políticos no discuten ideas ni programas, lo que usted ha señalado al comienzo de su intervención, sino hoy lo que vemos en los políticos, tanto del Congreso como los políticos del Ejecutivo, son insultos. O sea, ¿quién insulta mejor o de qué forma? Pero eso es lo que en eso nos hemos convertido la clase política, se ha convertido en la clase política. Y en el otro aspecto, sí, interesante también lo que usted señala, de que no son pues las verdaderas marchas que se realizan, las que se realizaban anteriormente y que son con convicción, porque convicción significan ideas, programas, y por eso yo salgo a luchar. Se ven pues gente como usted dice, con carros, que van en caravanas y creen que es una fiesta. O sea, el domingo, en lugar de ir a hacer mi deporte, me voy pues al campo de Marte a hacer la marcha, ¿no? Pero si esa gente, si se le pregunta cómo se ha hecho, se le pregunta por qué está acá, no saben de qué, solamente dice muera Castillo, abajo el comunismo, o sea, cosas así. Le preguntan qué es el comunismo, no saben qué es el comunismo. O sea, es gente que no tiene verdaderamente una posición de lucha, vamos a llamarle, que son ideas, ¿no? Que son ideas. Entonces, hay crisis. ¿Qué hacer frente a esta crisis? A esta crisis verdaderamente que existe, porque no vemos debate en lo que se puede llamar la clase política. No hay debate. ¿Qué hacer frente a este panorama? Sí, así como mencionas al lado de la derecha, también hay que mencionar a la izquierda. Yo creo que hay que también hacer justo. En ambos lados, en ambos lados. En ambos lados, pues sí, porque también así como en la derecha, sí, porque no al comunismo, no a Venezuela, a la dictadura y todas las cosas que dicen. En el lado de la derecha sí es todo lo contrario, ¿no? No al neoliberalismo, al capitalismo exploteador, a los hambreadores, no sé cuánto, y por aquí la Constitución. Y tú les preguntas también entonces cómo funciona o cómo vives, y no se dan cuenta que viven bajo el capitalismo. Es más, han vivido bajo el capitalismo toda la vida y las pocas cosas que puedan tener, que por supuesto aspiran a más, también es producto de un sistema. Entonces, hay una gran ignorancia en el tema político, en el tema de lo que viene sucediendo. Ahora, frente a tu pregunta, ¿qué podemos hacer? El camino establecido en este momento, y yo no sé si ponerle el término lamentablemente, porque eso va a sonar un poco dramático, pero está establecido en la Constitución. Es decir, tenemos representantes en el Congreso, son aquellos los llamados a hacer las reformas a las leyes, a las normas, incluyendo el tema político, el sistema político. Pero como ya dije, estamos ahí entrampados. Ellos no quieren salir de eso, ellos quieren darle prebendas a los partidos políticos. De hecho, en estos momentos se vienen cocinando leyes truchas para ampliar el plazo de inscripción a candidatos para las elecciones regionales cuando hace tiempo venció eso. Es decir, ellos quieren ser juez y parte, están manejando a su antojo, están haciendo lo que le da la gana a las leyes políticas. Entonces, eso pareciera que nos está empujando hacia el otro camino que mencionamos hace unos minutos, que la gente estalle, que la gente esté harta de esto y que obligue, presione para que haya una reforma política a fondo.
¿qué pudiera suceder? Porque ya sabemos que los partidos políticos no son cascarones, son, como dije, combis que llevan a gentes que aspiran al poder. E inclusive, hablar de los políticos, yo creo que estamos siendo muy bondadosos. La gente que ocupa un cargo de poder no necesariamente es política. De hecho, nos damos cuenta después que son personas que tienen antecedentes, violadores, que han copiado, que han infligido todo tipo de leyes, que tienen deudas con el Estado, en fin. Nos enteramos y después decimos, ¿cómo es que llegó este individuo al poder? Bueno, lamentablemente llegó porque tú votaste por él. ¿Y por qué votaste por él? Porque no lo conocías. ¿Y por qué no lo conocías? Porque su partido político no filtró y tampoco dio a conocer el currículum de esta persona. Entonces caemos nuevamente en más de lo mismo. Parte de las reformas políticas, y que yo supongo que en algún momento va a hacer presión el Congreso, es que no dependamos de los partidos políticos, no exclusivamente. Pueden haber partidos políticos. Ojalá hubiesen partidos políticos como los que había en la segunda mitad del siglo XX, que habían partidos con ideas, con ideologías, con líderes, con personas que proponían cosas. Ojo, líderes, no caudillos, que es otra cosa también distinta. Pero también permitir a agrupaciones independientes o a personas sin ningún tipo de organización política que quieran lanzarse a la política. Hay muchísimos jóvenes muy preparados, hay profesionales, pequeños empresarios, académicos que quisieran participar en política. Pero ¿quién se va a querer quemar inscribiéndose en el partido A, B o C, que precisamente lo que ha mostrado hasta ahora es que no sabe manejar los temas políticos y que lo que ha hecho es todo a su antojo? Entonces, aquí tiene que haber una reforma, aquí tiene que haber presión social y aquí también tiene que haber la predisposición de romper ese esquema. No podemos seguir fortaleciendo a los partidos políticos que no son partidos políticos. Tenemos que darle oportunidad a la gente porque, y ahí es un tema exclusivamente de ciencia política, el poder originario está en la gente. Entonces, ¿por qué le vas a quitar a la gente ese poder para que dependa exclusivamente de un partido? Eso, por ejemplo, señor Miguel Antezana, es bien importante. O sea, líderes políticos y no caudillos, porque en la práctica, si vemos lo que ha estado primando en toda esa etapa desde hace muchos años, yo es diría, el caudillismo, ¿no? yo diría ni caudillos, dueños de los partidos, ¿no? Dueños, o sea, patrones de los partidos. Claro, caudillos, son patrones, los patrones, o sea, caudillos es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a lo que está usted señalando, ¿no? Bueno, tenemos pues un Alan García que de el APRA, que era APRA pues como doctrina, ¿no? Lo convirtió en el alanismo, ¿no? Y en la práctica destruyó ese partido y gobernó, llegó al poder y gobernó sin su partido. Llegó Toledo con Perú Posible, ¿no? Llegó y se olvidó de su partido. Tenemos a Fujimori también, que llegó varias veces con diferentes partidos y se olvidó de su partido. Y tenemos todos los ejemplos, PPK, o sea, todos los que llegaron, ¿no? Se aprovecharon del partido y después dejaron al partido y no gobernaron con el partido. Eso también es un aspecto importante que nadie lo está señalando, o sea, lo toman únicamente como trampolín para llegar, ¿no? Al extremo, perdón, amigo Antesana, que ponen hasta los símbolos, sus logos, sus apellidos, ¿no? PPK, la voz de Ollanta. O sea, así es, o sea, ¿no? Ese tipo de cosas y que se olvidan totalmente del programa. O sea, anteriormente pues tú presentabas un programa para que se cumplía o no durante sus 5 años de gobierno. Hoy no. Hoy ¿quién fiscaliza a un gobernante, a un presidente de la República? Que yo recuerde en toda esta época de Fujimori, Alan García, todos los que han pasado, de su programa cero, objetivamente. Y de los que llegaron con ellos, cada uno hace lo que quiere. Y como usted señala, ¿no? Hasta se paga por ir en el puesto 1, en el puesto 2, en el puesto 3, en la lista del Congreso. Creo que es momento también una nueva o una verdadera reforma de los partidos políticos, una reforma en los partidos políticos que signifique pues ya no voto preferencial, o sea, tantas cosas que siguen existiendo en las leyes actuales y que el Congreso se hace la vista gorda y no pasa nada. Sí, yo creo que, es más, yo quisiera ir por otro lado, inclusive de repente suena un poquito extremista lo que voy a decir,
pero yo no seguiría poniéndole todas las esperanzas a los partidos políticos. No estoy diciendo que desaparezcan, ojo, pero no puedo ponerle todas las esperanzas a una organización que hasta ahora ha demostrado que no sirve, porque son componendas, son listas por intereses personales, como tú bien has dicho. Si yo pago, estoy en el número 1 de la lista, pero no, las últimas reformas inclusive han sido a favor de los partidos políticos. Yo creo que quienes plantearon las reformas no lo vieron o estuvieron pensando en una época completamente distinta al siglo XXI. Mencionaste también el tema del voto preferencial. Fíjate que yo creo que el voto preferencial no ha debido anularse. En otros países tú puedes tener cantidad de candidatos y un candidato que tiene el número 85 gana, porque yo creo en la persona, no estoy creyendo en el partido que lo llevo, creo en la persona que está proponiendo cosas. Los argumentos que han tenido para eliminar el voto preferencial es que no, entonces eso posibilita que quien tenga más plata sea el que gane, porque con la publicidad y no sé cuánto. Bueno, pues, pero si tiene plata para hacerlo, está bien. ¿Qué quiere decir? Tiene plata solamente. Eso no quiere decir que tenga neuronas para ocupar el cargo. La gente es la que va a decidir. Eso también es un desprecio al ciudadano. Está diciendo que la gente es idiota, que solamente ve a alguien porque ve la publicidad, va a votar por él. Entonces tenemos que trabajar en la cultura política. Tenemos que trabajar en la gente, en que se involucre más en el tema político, que conozca cómo funciona y que conozca también su grado de corresponsabilidad en la crisis. Porque si ahora tenemos a final de año unas elecciones municipales y regionales, y después a los 3 meses estamos diciendo, pero mira cómo ha llegado este tipo, cómo ha llegado este ladrón, cómo ha llegado este violador, tú lo elegiste. ¿Y por qué lo elegiste? Porque no revisaste quién era la persona, porque votaste quizás por el partido o por la organización que te ofreció el cargo, por conveniencia estrictamente. Entonces después no te quejes. Entonces este tipo de cosas deberían conversarse, deberían trabajarse y deberíamos comenzar a desechar lo que no sirve. No podemos seguir insistiendo con lo mismo. Vamos a darle democracia interna a los partidos para que elijan. La democracia interna es una mentira. Está todo amañado, está todo arreglado. Es más, todavía se siguen designando a dedo los cargos. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando si esta famosa reforma política que se hizo no ha servido para nada? Debemos comenzar a otro tipo de reformas. Pero aparte de eso hay otro ingrediente que estimula justamente a lo que usted está hablando, que es que el Estado le reconoce el hegemonismo político de los partidos y les aporta económicamente. Además que eso es ya escandaloso, la verdad. Así es. No, o sea, ahorita el señor Cerrón está contento, él es el dueño de su partido, creo que va a recibir 6 millones de soles por la representación, o 6 o 8 millones de soles por la representación parlamentaria que tiene en el Congreso, el fujimorismo de igual, y todos bailan con bien, la misma marinera, como se dice, ¿no? Bien, gracias. Y bien, gracias, ¿no? Y el resto, que se lo come el tigre, ¿no? Y ahí sí están de acuerdo todos, porque son partidos personales, ¿no? O sea, son partidos personificados, digamos. sí, son franquicias para participar en las elecciones. Así es. A ver, ¿con qué marca voy? Como tú ya tienes un partido, con ese partido yo puedo postular. Entonces, bueno, tú quieres postular en el distrito tal, pero tú no tienes un partido, tú no tienes nada, no importa. Yo te presto el símbolo, te presto el partido, pero ¿cómo es? ¿Cómo es la nuez? Como decía un exministro, ¿no? Entonces, así se maneja la política. Es más, con estos fondos que se les otorga a los partidos supuestamente... Legales, ¿eh? Son fondos legales. Sí, exactamente. De nuestros impuestos. Supuestamente es para gestionar el estudio y todas esas cosas. ¿Qué pasó en Fuerza Popular hace poco? Con los recursos que tuvieron por tener esa gran representación en el Congreso, bueno, algunos, entre ellos, si no me equivoco, se me olvidó el nombre de este señor, pero algunos hicieron maestrías. Pero sí, ¿quiénes? Las mismas cabezas de los partidos. Pero, ¿cuánto llegó, digamos, a la militancia? ¿Qué se hizo para eso? Entonces, estamos ante organizaciones que tienen tintes mafiosos. Ahora, organizaciones hay militancia con los comités que para una campaña electoral la dirección de esos comités pertenecen al fujimorismo. En las otras elecciones esa misma dirección pertenece a Alianza para el Progreso, esa misma dirección en las elecciones municipales pertenece a otro partido político. Prácticamente no son capaces ni de alquilar con ese dinero que le dé el Estado para fortalecer a sus partidos políticos, no son capaces ni de alquilar locales a nombre propio.
Porque como te decía, no hay ideología, no hay programa, no hay no hay visión nada, de pues. país. Es simplemente esta franquicia, esta idea de vamos a juntarnos para ver cómo llegamos al poder. Sin ir muy lejos, recordemos también que en la última elección presidencial, el señor Hernando de Soto, con este partido Avanza País, ¿cuál era su programa de gobierno? 2 hojitas. Es más, una en realidad, porque la segunda estaba el sello de recibido. 2 hojas. O sea, con eso piensas gobernar el país. O sea, ahí nos damos cuenta lo vacío, lo cascarón que son los partidos políticos. Cuando en el lado no partidario, la gente que no está agrupada, la gente que no milita en ningún lado, es más, que no quiere pertenecer a ningún partido político, hay muchas propuestas, hay muchas ideas, hay estudios, hay propuestas reales, experiencias para que aporten al país, pero lo estamos dejando de lado, lo estamos invisibilizando por esta estructura actualmente desde un punto de vista administrativo, burocrático, que tiene que hacerse, pero que no va al fondo de lo que se está haciendo. Ah, tú me pides que yo recolecte 25.000, 30.000, 40.000 firmas. Ok, yo te las recopilo y te las presento. Pero nadie se pone a pensar cómo se recopilaron esas 25.000 firmas. Dándole un chocolatito, dando un kilo de arroz, forzando, obligando a gente que está en el sector público para que no pierda el puesto. O sea, no se ve el fondo, es una reforma por encima, es una reforma también igualito, una reforma cascarón. Entonces tenemos que ir a la profundidad del problema. Lamentablemente, y volvemos al inicio de lo que conversábamos, yo no creo que el Congreso se atreva a hacerla. Entonces eso va a hacer que esta olla a presión siga calentándose y en algún momento, cuidado, que comience a sonar el pitito de la olla. Pero si tenemos políticos como el señor César Acuña, por ejemplo, que es el líder de Alianza para el Progreso, que inclusive hace sus sumas y restas y dice, hay tantas personas, ¿no? Invirtiendo 10 soles, 15 soles por cada uno, cuánta gente hay en este lugar, toma y ya, tienes tantos votos. O sea, así hace su cálculo el líder de un partido político. O tenemos también por parte de gente de la población de un lugar del país que dice, bueno, ha robado pero ha hecho obra, pues, ¿no? O sea, con ese tipo de argumentaciones es que no avanzamos, porque tanto de arriba como de abajo hay unos pensamientos que, desgraciadamente, la prensa también ayuda a que eso se difunda más, cuando eso debería ser condenado. Eso no debería permitirse, o sea, y decirle a esos políticos, oiga, señor, usted no puede con un chocolate, con un caramelo o con un polo, ¿no? Comprar las conciencias o tratar de comprar las conciencias y jugarse de las necesidades de la población. Eso no se dice, o sea, se dice, ahora en la ley creo que se ha puesto que hasta 10 soles está permitido regalar. O sea, han bajado la tarifa, ¿no? O sea, ¿cómo le sacan la vuelta a la ley? Bueno, vamos a hacer comidas, o sea, ese tipo de cosas, y como la ley no dice que eso no está permitido, o sea, vamos a hacerlo de esta forma, y sacan la vuelta de la ley. Entonces, todo eso, porque eso es problema del marketing, también que se hacen ya en las campañas electorales. A propósito, ¿usted qué dice sobre eso? Ojo, aquí vemos que el problema también es el tema de la ausencia de una cultura política. ¿Por qué la gente puede llegar, a mí me cuesta decir esto y creerlo, por qué la gente llega a vender su voto por un chocolate, por una camiseta, por una bolsa de arroz? Yo no creo que porque sea tan miserable que lo haga de esa manera. Yo creo que lo hace precisamente por la ausencia de la cultura política que hemos estado diciendo. Porque si esa persona estuviese informado, alguien le dice, oye, esta gente te está dando una bolsa de arroz, pero esta gente va a llegar al poder y va a estar 4, 3, 4, 5 años en el poder y que va a recibir un sueldo de tu bolsillo, porque tú también pagas impuestos. No, yo soy pobre, yo no pago impuestos sobre la renta, pero tú pagas impuestos, porque tú cuando vas a comprar una bolsa de arroz a la tienda, estás pagando el IGB. Así no quieras, estás pagando impuestos. O sea que también tú aportas de tus impuestos el sueldo de esa gente que está llegando al poder, porque hoy tú le das al voto. Entonces, cosas tan elementales como esta, la gente no lo sabe. La gente se deslumbra por un personaje, por una cara bonita, o por un dicho, o porque simplemente uno es el matón de barrio y dice, ese es bueno, porque cómo se le paró al frente al otro. Pero no evalúa qué cosa está haciendo, no evalúa y no sabe
qué cosa es esa persona que está llegando al poder, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus deberes y qué grado de corresponsabilidad tienes tú por votar por él. Entonces, aquí estamos frente a la ausencia de cultura y el marketing se aprovecha de eso, ¿no? Un marketeo barato, un marketeo populachero, que no se enfoca en ideas, sino se enfoca en las caras, se enfoca quizás en algunos símbolos, como por ejemplo la última campaña, Keiko Fujimori con la camiseta de la selección del Perú, que todo el mundo le fue en contra, inclusive dijeron que hasta salvó a la selección. O Pedro Castillo con su sombrero, todo el tiempo para dar a entender que él venía del pueblo, que él era rondero, que él era el campesino, una especie de victimización desde el lado del marketing político. Ollantumala con un polo. ¿No? Ollantumala con un polo, pero ojo, también Ollantumala, fíjate que en la primera vez fue rojo, radical, rojo, chavista, y se dio cuenta que no sirvió, y para la segunda vez entonces ya salió con una camisita blanca, celeste, con las mangas rebangadas, sonriendo, no siendo tan cachaco porque caía antipático. Entonces ahí el marketing comienza a modelar el producto. Sin embargo, ojo, yo te puedo vender un producto muy bonito, te lo puedo mostrar muy bonito, pero cuando lo recibes se destruye a la primera. Entonces, aquí tiene que haber un tema de seriedad, tiene que haber un tema de conocimiento y tiene que haber un tema de involucramiento de la gente para que no, entonces, le vendan gato por liebre. No sé si usted está de acuerdo, pero creo que, por ejemplo, ha sido, en lo personal, le digo, no sé cómo lo piensa usted, un error que el Congreso de la República no haya dejado entrar a Vladimir Cerrón. No, con esto estoy diciendo que estoy de acuerdo con Vladimir Cerrón, sino que no lo deje entrar al Congreso, porque eso también es parte del marketeo, parte del marketing, vamos a decir, ¿no? Los congresistas no pueden ingresar al Congreso a dar su conferencia, no sé qué cosa, cuando el Congreso es el lugar de debate, de las ideas, lo que estamos hablando, de los programas. Ya quiere hablar de cómo va a ser su plan B, que lo haga ahí, para justamente saber y cómo rebatirlo, pero no huir. No hacer lo que se calle. O sea, si no debaten ahí y si no se saben lo que piensan, ¿a dónde lo van a hacer? Y teniendo en cuenta que ellos son también congresistas, entonces lo están victimizando más a ese sector que dice, errado no nos dejan pues desarrollar nuestras ideas, ¿no? Y los otros aparecen como autoritarios, ¿no? Y así la cosa no funciona. El pueblo y todos queremos que discutan, que hayan ideas, que hayan programas, que se desarrollen. A ver, ¿qué es lo que están planteando? No sé, ¿qué piensa usted? Yo creo que esto fue una provocación de Cerrón para hacer este evento en instalaciones del Congreso, porque no iba a ser en el Congreso exactamente, iba a ser en una instalación, en un salón que pertenece al Congreso. Y sí, así como él, cualquier ciudadano tiene la capacidad de expresar sus ideas y de discutir, así como lo estamos haciendo en este momento, conversando y que la gente nos escuche. Pero esa fue una provocación y yo creo que la gente del Congreso que está en la mesa directiva y también la gente opositora al gobierno pisó el palito. Está bien, yo puedo tener algún motivo y a partir de ahora establezco un precedente, porque si están diciendo que ninguna persona condenada puede tener una exposición en alguna locación del Congreso, entonces estamos claros también entonces que habrá congresistas que tendrán que irse, porque hay muchos congresistas que han sido condenados. Claro. Entonces la mitad del Congreso no podría estar ahí, ¿eh? Ajá, entonces cuidado con eso, ¿no? No, pero entonces de repente algún condenado saldrá y decir, no, sí, pero yo fui condenado y ya pagué mi condena. Sí, pues está bien. Es más, hay algunos condenados que han pagado su condena, han estado en cárcel y ahora están postulando a gobiernos regionales. Tenemos de todo en esta fauna política en este momento por las reglas de juego que están vigentes. Pero ojo, el señor Cerrón está provocando, desde ese punto de vista pisaron el palito, porque en realidad habría que dejarlo, yo dejaría que él hable, porque el señor Cerrón tiene un discurso, no sé, casi que de los 70, 80, el siglo pasado en cuanto a la izquierda. Yo cuando escucho a Cerrón, escucho a la gente pareciera de Cuba, a la gente de Fidel Castro, cosas extrañas que en este mundo del siglo XXI no existen. Entonces yo lo hubiera dejado hablar, a ver qué cosa dice. Y muchas de las cosas de repente son sin sentido, pero hay espacios también para todo, ¿no? Él puede tranquilamente ir a otro lado y convocar gente, a ver qué gente va, ¿no? En cambio, en el caso del Congreso, como dije, fue una provocación y ellos pisaron el palito y han hecho un escándalo, que también ya se apagó, ¿no? Porque también no es gran cosa que él vaya a hablar y decir alguna cosa de lo que dice normalmente. Muy bien.
Bueno, vamos a esperar qué pasa en las elecciones municipales que ya están programadas y regionales, donde posiblemente se van a dar muchas sorpresas, ¿no? Muchas sorpresas, porque ahí se va a establecer una nueva estructura geográfica política del Perú, ¿no? Con presencia en diferentes lugares de nuestro país. Pero tampoco han permitido de que se presenten los frentes de defensa en forma independiente, sino están obligando a una representación política, partidaria inclusive, de alianzas que al final de cuentas no se dan. Hoy día vemos en los periódicos esta componenda que han llegado todos los voceros políticos en alterar el cronograma electoral, porque no llegan pues a algunos partidos, a las 15 regiones en participar, porque no tienen militancia, no tienen gente y no pueden improvisar, ya les gana el tiempo y siguen postergando. Ahí sí se ponen de acuerdo todos, ahí sí van del brazo todos, y para mí la verdad que esto es, como se dice, un engañamuchachos, ¿no? O sea, ahí se ponen de acuerdo y en la calle, en la televisión, salen a expresar discrepancias que al final de cuentas, cuando son sus intereses, todos se quedan callados. Ojo que eso es inconstitucional. Claro, no claro, pueden sí, reformular el cronograma electoral. Así es. De hecho, ya se están imprimiendo boletas, ya se están imprimiendo padrones. Entonces ellos no pueden interferir el cronograma electoral. Eso tranquilamente alguien que tenga las buenas intenciones puede meter una demanda al Tribunal Constitucional y detener eso. Lo que pasa es que también si se mete una acción ante el Tribunal Constitucional, esto puede demorar y puede salir la sentencia después que hayan sido las elecciones. Entonces, parte nuevamente de lo que hemos estado hablando de esta mañana. Las reglas de juego política permiten este tipo de cosas, que simplemente hay que cumplir requisitos administrativos, pero no estamos viendo de fondo, porque entonces se juntan perro y gato y pericote solamente para llegar a una elección. Y estamos dejando de lado la oportunidad de, por ejemplo, un grupo de vecinos en los que hay gente profesional, gente capacitada, gente que le duele su distrito, que pueda postular a las elecciones y ser elegido. No, estamos dándole preferencia a la franquicia, al partido político, a esta organización que muchas veces prácticamente mafiosa, el vecino el vecino está en su casa, no participa en estas elecciones. Entonces tiene que, y al final, ¿qué nos queda? Tenemos que elegir al mal menor, y lo que yo creo que es el mal menor, que de repente puede ser el peor de todos. Muchas gracias a Miguel Antesana por habernos conseguido estos minutos y haber conversado esta mañana en Hora de Cambio. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.